Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Los humanistas clásicos decían que se conoce a una sociedad por la forma como trata a sus niños, a sus enfermos y a sus viejos, así se les decía antes. Y yo creo que es muy cierta esta lectura. Las sociedades que mayor desarrollo tienen, no necesariamente las más ricas, han logrado programas de atención a los niños, para los ancianos, para los enfermos, muy notables. Eso habla de la calidad humana, de la sensibilidad que tiene una sociedad para poder realmente reaccionar y presentar salidas. Hemos vivido años muy complicados entre la pandemia y la crisis económica, y en estos años complicados las cifras de violencia hacia los niños, por desgracia, han crecido. Siempre hemos tenido un problema de violencia intrafamiliar, pero ahora se han disparado. El desempleo que hace que los padres estén en otro estado, en otro humor, y habría muchos factores. Y para hablar de ello, hemos invitado a una persona que ha dedicado buena parte de su vida profesional a estudiar esto desde el sistema, un sistema que tenemos, sistema especial para los derechos de los niños y de las niñas, el CIPINA, y que sabe mucho. Me refiero a Ricardo Bucio. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido a Primer Círculo. Muchas gracias, gracias Federico, gracias Carlos. ¿Exageré? En términos de cómo la violencia está y cómo se mide la sociedad, no, No, ¿verdad? de ninguna manera. ¿Por qué no empezamos con estamos bajo la sombra de esta horrenda matanza en Estados Unidos, que es una sociedad que también nos está mostrando que en ese ámbito tiene una enorme dificultad de proteger a sus niños y tiene unas soluciones que ningún otro país del mundo tiene, como para resolver el problema de la violencia en escuelas, quieren armar a los maestros, en fin, es otra realidad. Pero la nuestra es de otro tipo. En la nuestra hay a veces violencia en las escuelas, de balazos de terceros, pero no es el problema mayor. El problema mayor, me parece, corrígeme, es que los niños no tienen espacios seguros en general, ni en su casa, en las escuelas el bullying existe, ni hablar fuera de las escuelas. Es decir, ¿cómo podemos sintetizar ese dilema que tenemos frente a nuestros niños? ¿Cómo apoyarlos para que no sufran violencia, para que no sufran tentaciones? ¿Cómo lo ves tú? Es una situación muy normalizada que no nos ayuda. Ni la vemos, digamos, en un no sentido. nos ayuda a percatarnos del tamaño de lo que está pasando dentro de los hogares y el tamaño de lo que está pasando a nivel social también vía el crimen organizado, vía la incorporación, no digamos solo la exposición, la incorporación de los niños a participar de la violencia. Y eso, digamos, en general, ¿qué sabemos? ¿Cuántos son asesinados en sus casas? ¿Cuántos son por terceros? ¿Cuánto tenían el objetivo de asesinarlos? ¿Cuántos son balas perdidas? O sea, porque el universo de la violencia contra los niños es bastante amplio, ¿no? Sabemos como 4 grandes tendencias que están pasando de cómo está cambiando los tipos de violencia. Uno, está creciendo la violencia sexual enormemente, ¿no? La violencia sexual que hace unos años ocupaba el 5.º lugar, después de la económica, la psicológica, la física, el abandono o negligencia, ahora ocupa el 2.º lugar. Hay más lesiones o reportes de violencia sexual que de violencia física, ¿no? Solo después de la violencia psicológica. Niños y niñas. No. La segunda es género, ¿no? Hay un claro sobrepeso de la violencia contra las niñas. Cuando hablamos de sexual, hablamos de 93%. Déjame decirte un poco cómo están los datos. La psicológica, 92% a niñas, la sexual, 93%, la económica, 88%, el abandono, la negligencia, la falta de cuidado, 75%, la física, 55%. Es decir, sí tiene un sesgo de género clarísimo y esto se va trasladando ya no solo de la edad adulta, se va yendo cada vez más a la edad, no solo de adolescencia y de niñez, sino a la primera infancia. El rubro de edad en donde mayor crecimiento de violencia sexual hay es de 0 a 5 años. Niñas de 0 a 5 años. Luego, un tercer sesgo es que las violencias tienden a ser cada vez más violencias, digamos, graves, situaciones graves de violencia, en donde están también desapariciones, en donde están también todas las violencias que están ligadas al crimen organizado, hasta llegar a la violencia homicida, ¿no? Entonces, los niños no es un tema solo de nalgadas, claro que sí es, y ahí es la puerta que empieza con la normalización, porque cuando alguien dice, yo doy nalgadas o a mí me dieron nalgadas y no me pasó nada, pues creo que lo que más nos pasó fue que normalizamos la violencia
y hasta llegar a esta violencia homicida, a esta violencia que produce ya situaciones irreparables en la vida de niños y niñas. Entonces, esos tres tendencias sí están cambiando y una más es que los niños no están solo siendo víctimas, sino están siendo también, se están sumando a las violencias, ¿no? Tenemos una posibilidad de que los niños tengan una relación con las violencias todos los días en sus hogares, en los medios de comunicación, en los videojuegos, en el bullying escolar, en la violencia de las calles, en donde, como decías, no pueden estar seguros los niños y las niñas en las calles, lo cual es un signo terrible de descomposición social. Y además ahora también con la cooptación que hay por parte del crimen organizado, ¿no? Teníamos a inicio del sexenio un dato de que había por lo menos 500,000 adolescentes y jóvenes que habían sido cooptados ya por el crimen organizado, y veamos en contraparte que el sistema de justicia adolescente de Finlandia tenía hace unos años 6 chicos en el sistema, ¿no? 6 chicos por delitos. Ahora, Ricardo, una interpretación bastante simplista que se ha convertido, creo yo, en un estereotipo es que las madres y los padres que golpean, que maltratan, muchas veces están alterados por sustancias, léase alcohol, léase algún enervante, lo que sea. Pero me decía recientemente una amiga que esto no es así, que la mayoría de la violencia, por ejemplo, por parte de las mujeres ocurre en las mañanas, cuando se les viene encima la presión de preparar a los niños para ir a la escuela, de preparar la comida, lo que sea, el lunch, y que sí hay, por supuesto que sí hay violencia generada por estupefacientes, pero que no es la norma, que no es, que no caigamos en la explicación, en esa explicación medio facilona, sino que tenemos que ver a la parte cultural, ¿no? En donde, pues, pegar. Si la madre lo vio en su casa, es lógico que lo replique en su hogar. ¿Tú cómo ves el asunto? No es la norma. Cuando se ha preguntado en encuestas de percepción qué se piensa de cómo educar a los niños, si los niños deberían de recibir castigo corporal, 33% de la población dice que sí, que es un método de educación. Ahora, cuando vemos los tipos de lesiones y en los cubos estadísticos, vemos que 2/3 partes de la violencia ocurren a manos de parientes, ¿no? 2/3 partes, 66%. Y 3/4 partes ocurren dentro del hogar. Es decir, quizá no solo son parientes, son personas ligadas o cercanas al domicilio. Está muy normalizado y no tiene que ver tampoco solamente con el nivel económico o educativo de las personas, ¿no? Creo que sí tiene que ver con esta perspectiva de que se asume que la violencia es un mecanismo para apoyar a la educación de los hijos y de las hijas, cuando para la edad adulta asumimos perfectamente que la violencia es algo que agrede, que mina tu dignidad, que tiene que ser evitado a toda costa, ¿no? Nadie pensaría que necesita 3 cachetadas para producir mejor en el trabajo, ¿no? O 2 patadas para tener más fe en la iglesia, ¿no? Sí está pensado como método educativo. Ahora, cuando hablamos de cultural, parece que no hay nada que hacer. Y al contrario, lo que sabemos es que los estados pueden hacer muchas cosas, que los estados han logrado desterrar ciertas prácticas y están, creo yo, por un lado, la parte de eso, de prevenir y sancionar en las casas mismas, porque tenemos esta idea que si es en mi casa, pues el Estado no se debe meter. Los servicios sociales de muchos estados, si llega un niño con un moretón a la escuela, lo primero que hace es ir a la casa a ver qué sucedió. Hay que ir siendo muy propositivo. Y el otro tema es, pues, cómo proteges a los niños en los entornos fuera de casa. Estos jóvenes, estas mujeres que son, pues, a trabajar como prostitutas, la trata de blancas, o estos hombres jóvenes que son puestos al servicio del crimen organizado, como sicarios, como mensajeros, lo que sea. Ahí también necesitas un papel específico del Estado. Mi impresión es que como que no nos metemos en eso. Como que el presidente dice que hay que cambiar las condiciones sociales, pero esas tienen que cambiar con acciones concretas. ¿Me equivoco? ¿Hay programas actuales que nos ayuden a ir cambiando esta trayectoria o no los hay? Mira, se han ido creando en los últimos años muchos, pero no tienen de ninguna manera ni el tamaño ni la capacidad para enfrentar la problemática, ¿no? La dimensión del problema. Por un lado, creo que
una gran situación que hace que esto permanezca es la visión también patrimonialista que hay sobre los niños y niñas respecto de las personas adultas, ¿no? Tú no te metes cuando están golpeando a un niño en el súper porque es su hijo, ¿no? Exactamente. El Estado no se mete y los padres defienden porque son mis hijos. Bueno, de hecho vimos hace unos años, no sé si se recordarán, una gran campaña a nivel nacional con espectaculares en todo el país que dice no te metas con mis hijos. Y ahí hay una visión que se defiende enormemente. De hecho hubo reacciones fuertes en el 2014 en contra de la aprobación de las leyes de protección a la niñez. En los estados, campañas dirigidas en algunos casos desde los congresos, desde los púlpitos, en las escuelas, por una visión que es patrimonialista sobre los niños y las niñas. Y por otro lado, sí, esta perspectiva en donde dice que lo que pasa con los niños y las niñas, como tiene que ver con parte de este proceso educativo, entonces no constituye en muchos casos un delito. Tenemos muchos casos, ha habido muchos en donde cuando las procuradurías de protección que están ligadas al DIF, me parece que muy erróneamente, pero ahí están, detectan un caso, lo llevan al Ministerio Público porque constituye un delito y el Ministerio Público dice no, es un menor de edad, eso que se vaya al DIF, ¿no? Pero es un delito, fue una violación, no lo quieren ni siquiera procesar, ¿no? Porque está la perspectiva de que los niños y las niñas también no son sujetos de derechos. Y entonces, quien tiene que hacerse cargo de todo esto son los adultos, las madres y los padres, hasta que puedan por sí mismos incluso reclamar sus propios derechos, hasta que puedan denunciar. Ya lo pueden hacer legalmente, aunque se les niega mucho. Ahora, este efecto del patrimonialismo que tú mencionas, que además es muy antiguo, viene desde el siglo XVII. Bueno, de ahí viene. Mucho antes, de ahí la viene. patria potestad, Sí. del derecho romano. Sigue vivo y, por ejemplo, yo creo que ahí el papel de la escuela como monitor de la violencia es muy importante. O sea, estos niños que son llamados, o más bien llaman a los padres para decirles, oiga, su hijo trae 14 moretones, explíqueme qué pasó, dónde se cayó, cómo se generaron estos monitores. Y no, yo coincido con Carlos en que no siente uno un esfuerzo en esa arma que es la escuela, ¿no? Para detectar y de alguna manera ayudar, encauzar, dar cursos de cómo se deben de tratar este tipo de fenómenos para disminuirlos. No, que yo recuerde, no hay un proyecto educativo que incluya este trabajo de monitoreo para detectar la violencia. Me queda muy poco tiempo, Ricardo. Sí. Mira, ha habido en principio, en países que sí han establecido mecanismos eficaces, el primer detector es el sistema de salud. Porque los niños son violentados desde el nacimiento, ¿no? Incluso desde el embarazo. Ahí hay trabajo que se hace con los padres y las madres para que tengan herramientas y para poder hacer la detección. Y luego el sistema educativo. El sistema de salud no deja de estar, pero el sistema educativo se incorpora. Y luego también es un tema, como lo tiene Japón, por ejemplo, en donde el sistema social, la propia comunidad se convierte en un mecanismo protector. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Ricardo, como siempre, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.